Ok, buenas tardes. El día de hoy aquí en Alianza Eléctrica vamos a hablar de un tema nuevo que tiene que ver con la parte de protección de instalaciones eléctricas, haciendo mucho énfasis en nuestra nueva línea de equipo eléctrico que se llama Siemens. El día de hoy, como comentamos, vamos a hablar sobre temas importantes para la protección de nuestra instalación eléctrica y estos dispositivos se les llaman interruptores termomagnéticos. Son equipos que permiten generar una protección y una cuestión de seguridad propiamente al cableado eléctrico. No es una protección para nosotros como usuarios, no es una protección para nuestro equipo y nuestras aplicaciones. Propiamente es para proteger nuestro cableado eléctrico que no sufra un daño por dos tipos de fallas comúnmente en el ámbito eléctrico, pero también por ende pues podemos generar un mayor canal de existencia de nuestra instalación eléctrica y supervivencia a nuestros equipos eléctricos. ¿Cuáles son estas fallas comúnmente dentro de lo que es el ámbito eléctrico? Tenemos dos. Una le llamamos una sobrecarga y la otra es un cortocircuito. Una sobrecarga es una sobreintensidad de corriente eléctrica en lapsos de larga duración. Esto quiere decir que esta falla o este calentamiento se puede llevar a través de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos o incluso pudieran pasar hasta 2 horas antes de que el dispositivo pueda interpretarlo como una falla crítica. Un cortocircuito es una sobrecarga, una sobreintensidad de corriente de breve duración. Quiere decir que esta intensidad de corriente se da en intervalos de tiempo muy pequeños, en cuestiones de milisegundos. Y esto puede ser muy grave en nuestra instalación, por lo tanto necesitamos algo que sea un equipo que permita la desconexión muy rápida. Ok. ¿Qué tipo de interruptores termomagnéticos existen dentro de lo que es nuestro catálogo? Vamos a hablar de dos normativas en el ámbito eléctrico. Uno que se le llama normativa NEMA, que es propiamente local, viene de Estados Unidos, y otra normativa que le llamamos normativa internacional, que es la IS, que es un organismo internacional. Es muy común visualizar esta parte de los interruptores, por ejemplo, en la parte de normativa NEMA, hacia los centros de carga y tableros de alumbrado, vemos interruptores que son tipo pastilla, y en la IS hablamos de interruptores de montaje de un riel DIN. Ambos equipos nos permiten generar estas protecciones a nuestra instalación eléctrica. Ya cuando es más robusta, cuando vamos a un mercado comercial, a la parte de una industria, tendremos interruptores que son interruptores de caja moldeada o incluso interruptores electromagnéticos. La finalidad es proteger exactamente la instalación, pero de acuerdo a la capacidad de corriente que estemos manejando en cada una de las zonas, pues será el modelo o tipo de interruptor que estaremos solicitando o que estaremos manejando. Ok. En resumen, decíamos, pues, por ejemplo, que le decimos los interruptores tipo pastilla van más enfocados a las aplicaciones residenciales y comerciales colocados dentro de equipo que le llamamos centros de carga o tableros de alumbrado. Estos son las envolventes o son los equipos de montaje para los interruptores termomagnéticos y en conjunción nos van a permitir generar esta protección a nuestra instalación. Los interruptores de caja moldeada son interruptores que ya pueden utilizarse como un interruptor principal dentro de un tablero de alumbrado o como interruptores derivados o de secciones en los tableros de subdistribución. Las aplicaciones prácticamente son para comercios e industria. Puede ser una escuela, puede ser una plaza comercial, puede ser un hospital, puede ser un área de estacionamientos, puede ser tiendas de conveniencia, por ejemplo, o puede ser fábricas automotriz, química, etcétera. Entonces, ya como modelos dentro de lo que es la estructura de IS, pues hablamos por ahí de los modelos que son caja moldeada, pero existen subdivisiones, por ejemplo, existen interruptores en Siemens que les llamamos BDQ, que como podemos observar a simple vista, en la parte de arriba tiene como una especie de cejita, esto es atornillarlo a nuestro tablero para que genere la fijación dentro del tablero y la conductividad eléctrica. Otros que se llaman CQ, que nada más se montan sobre una base y el conductor se atornilla directamente a lo que es la parte del interruptor. Entonces, estos dos interruptores son muy comunes dentro de lo que son las aplicaciones de los tableros de alumbrado. ¿Qué características primordiales tienen? Que todos los interruptores vienen con su marcaje de normativas en cuestión de cumplimientos, tanto la UL como la NOM que se maneja aquí en México y que nos garantiza una seguridad y confiabilidad del producto.
Son de tamaño compacto, por lo tanto no ocupamos mucho espacio y no requerimos de áreas muy grandes para la implementación de estos tableros. Tienen una gran capacidad de corriente nominal. Esto quiere decir que podemos tener interruptores que van desde los 15 amperes hasta los 100 amperes con una capacidad interruptiva bastante buena, aproximadamente 10 y 22 kiloamperes de corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito tiene que ver con cuánto aguanta la envolvente del interruptor ante una falla de cortocircuito antes de que pues se eche a perder, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que quede inservible. Hay unidades de 1, 2 o 3 polos. Esto es la conexión de las fases que podemos tener. Y la temperatura de operación, pues es una cuestión de estándar, a los 40 grados centígrados. Existen otros modelos, como les llamamos los NGB y los NGG, que prácticamente también son interruptores de caja moldeada. Cambia un poquito lo que es la parte estética de sus, lo que es su marco o su caja como tal. La parte de las conexiones, por ejemplo, aquí podemos ver la ceja de fijación y en la parte inferior, pues el borne opresor para llegar con los cables. Son compactos, también los tenemos en 1, 2 y 3 polos y son adecuados para aplicaciones donde tenemos que alimentar, por ejemplo, por la parte de arriba y llevar a nuestros equipos de servicios eléctricos por abajo, o al revés, incluso podemos llevar la alimentación por la parte inferior y nuestras cargas o servicios pueden ser conectadas por la parte superior. Entonces, hablábamos de las capacidades interruptivas que tienen estos interruptores, que decíamos es la capacidad que tienen de soportar una falla de cortocircuito. Cada nomenclatura que tendremos pues va a ir cambiando de este valor de acuerdo a lo que es el voltaje de operación. Esto va a ser muy importante en la cuestión de especificación, el saber, por ejemplo, en cuestiones de aplicaciones, si está muy cerca de lo que es la fuente de suministro eléctrico, en este caso nuestro transformador, pues necesitaremos que los interruptores sean de una capacidad de cortocircuito alta. Pero si ya se encuentran más alejados de esta fuente, pues esa capacidad de cortocircuito puede bajar y generar una buena seguridad. Esto es importante en el momento de especificar nuestro proyecto eléctrico porque pues puede impactarnos en la cuestión de costos y sobre todo en la cuestión de seguridad. Uh-huh. Otro modelo, pues llamamos los QR, que también son para tableros de alumbrado, tableros de subdistribución. Entonces, y la corriente de cortocircuito dentro de este marco o esta normativa, pues nos referimos igual a lo que es el alcance que tiene la capacidad de soportar un cortocircuito ante diferentes circunstancias. Esta gama ya se volvió un poco más completa porque le podemos montar diversos accesorios, por ejemplo, una bobina de disparo a distancia. Esto quiere decir que pues nosotros a través de una botonera adicional podemos interrumpir el flujo de corriente eléctrica sin tener que llegar exactamente a donde está el tablero y bajar la palanca o toggle para desconectar nuestras cargas. A través de una botonera con esa bobina podemos hacer ese paro. O podemos colocarle otros accesorios como son candados o como son bobinas de mínima tensión. Esto quiere decir que si hay una variación de voltaje que pudiera poner en una operación crítica, se interrumpa el suministro eléctrico y hasta que tengamos una buena estabilidad, pues nuevamente poder arrancar nuestro equipo eléctrico. Los podemos acondicionar o complementar con la cuestión de zapatas para, de acuerdo al tipo de calibre que estemos utilizando en nuestra instalación, poderlo hacer la conexión. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llaman las gamas o cómo etiquetamos, mejor dicho, en Siemens, lo que son los interruptores de caja moldeada? Esta línea como tal se va a llamar Centron y dependiendo de las capacidades o de los marcos, pues vamos a ir cambiando la nomenclatura. Por ejemplo, tenemos una serie Centron con marco ED, una serie Centron con marcos FXD o con JXD, LXD. Estos van variando de acuerdo a lo que va a ser la capacidad de corriente nominal o la capacidad de corriente de sobrecarga que pueden operar. Por ejemplo, los CD pues son interruptores que van desde los 15 amperes hasta los 125 amperes. Llamémosle así que son capacidades estándar. Los FXD ya son un poquito más robustos. Hablamos de tener interruptores que van desde 150 hasta 250 amperes. Los JXD son de 300 a 400 y así hasta llegar, por ejemplo, a lo que son los marcos RXD, donde podemos tener interruptores que van desde los 1600 hasta los 2000 amperes. Entonces,
veíamos que tenemos una gama muy amplia de servicios donde a través de todo lo que es Centron podemos cubrir todas las capacidades que requerimos para lo que es nuestro proyecto eléctrico implementado en nuestros tableros como tal. Entonces, ¿qué características tienen y ventajas? Yo le diría muy bien enfocadas, es de que cada uno de esos interruptores hace referencia tanto a su normativa UL como las normativas IS. Tienen una relación de capacidad interruptiva tanto para la normativa como NEMA UL o IS, que son los alcances que decíamos eléctricos de acuerdo a nuestra aplicación. Limitación de corriente total en línea quiere decir que pues es la corriente nominal, hablamos de tener capacidades desde los 15 amperes hasta los 2000 amperes en termomagnéticos, utilizando relevadores electrónicos que nos permiten generar ajustes más finos y protecciones mucho más específicas, pues podemos llegar hasta los 3200 amperes. Eh, una temperatura de operación pues bastante amplia porque pueden soportar hasta 40 grados centígrados o incluso 50 grados centígrados en aplicaciones especiales. Y pues bueno, es cumplimiento con lo que es la parte de las normativas internacionales. Son accesoriables en todo lo que es la parte de sus marcos, que decíamos le podemos implementar, por ejemplo, a través de un candado para evitar que manipulen la palanca del interruptor y pues poner o parar una operación que puede ser crítica. El complemento con terminales para, de acuerdo a los diferentes tipos de calibres que vamos a implementar. Este, bases para poderlos dejar en un formato de extraíble sin tener que desarmar todo el tablero, entonces nada más podemos extraer el interruptor y hacer los cambios requeridos. Bobinas de mínima distancia que decíamos, o perdón, de mínima tensión, bobinas de contactos auxiliares. Y pues bueno, resumiendo, decíamos, de acuerdo a lo que van a ser los modelos de los interruptores termomagnéticos, pues podrán ir colocados en diversos puntos o finalidades de lo que son la parte de los tableros eléctricos. Hablando, por ejemplo, de un tablero de alumbrado enfocado a la cuestión residencial y un poco comercial, básica industrial, los interruptores que le llamamos tipo pastillas BL y BQ, pues propiamente son las pastillas o interruptores derivados que nos permiten proteger por secciones nuestra instalación eléctrica. Los interruptores de caja moldeada, que ya son la parte de los QR, ED, FXD o JXD en un tablero de alumbrado, pues ya pueden formar parte, o mejor dicho, ya son elementos muy primordiales como interruptores principales. Si tenemos una falla primeramente, se bota el derivado. Si esa falla es mayor, entonces se involucra el interruptor principal para así evitar un daño riesgoso. Entonces, ¿qué necesito saber para poder seleccionar correctamente cuál es la mejor opción de mi interruptor termomagnético? Conocer cuál es la corriente nominal que estamos operando. 16 amperes, 20 amperes, 150 amperes, 300 amperes, de acuerdo a lo que es nuestra aplicación. El número de polos o de fases que requerimos proteger a través de ese interruptor o con la cual les vamos a alimentar. Pueden ser de un polo, esta es una fase, dos polos o dos fases o tres polos. El voltaje nominal de operación, si los vamos a trabajar a 127 por cuestiones residenciales, a 220 en la cuestión comercial o incluso un poquito más arriba la parte industrial a 480 volts. La capacidad interruptiva, ¿qué valor necesitamos que pueda soportar de una falla de cortocircuito este interruptor? Porque decíamos, esto va a ser muy importante. A mayor capacidad interruptiva tiene mayor aguante, pero también pues el costo de este interruptor puede ser mayor y esto es un factor predominante en la selección de nuestros proyectos. La aplicación, ¿dónde lo vamos a montar? Va en una caja individual, ya existe un tablero específico, el tablero va a estar en interiores, en un cuarto eléctrico, va a estar montado en un área de intemperie, entonces todos esos puntos también son importantes poder tener esta selección. Y el tipo de protecciones contra sobrecorriente, porque a veces nos solicitan, incluso para protección de personas, llegan a solicitarnos interruptores que digan, oye, pero lo quiero con una protección diferencial o lo que le conocemos comúnmente como salvavidas. Esto es que si hay un riesgo eléctrico que puede poner en peligro la vida o la integridad de la persona, pues el interruptor automáticamente detecte esa corriente, esa fuga que puede generar un daño y corte el suministro eléctrico. Esto también es muy importante en la cuestión de la selección de nuestros interruptores.
Y pues bueno, tenemos lo que es un catálogo muy amplio de servicios y soluciones en Alianza Eléctrica a través de la marca Siemens y contamos con un grupo técnico especializado para poderte apoyar en la selección y en la especificación y aplicación de tus selecciones en soluciones eléctricas.